esto, el hipotálamo se ha tenido que rodear de varias estructuras, que son las que podemos ver ahí. En primer lugar, pues tenemos porciones de los ganglios basales, ¿no? Como por ejemplo hemos visto el globo pálido, el subtalámico de Lewis, en la parte de neuroanatomía. También tenemos el tálamo, está aquí en la parte de arriba. El tálamo es prácticamente todo lo que el cerebro procese va a pasar por él, ¿no? Es como si fuera la secretaria de nuestro cerebro. Todo lo que nosotros procesamos día a día pasa por el tálamo para hacerlo consciente. También vamos a tener el área del septum, que prácticamente es un área, una vía comunicante para comunicar entre ambos hemisferios. Luego sigue el área paroolfatoria, que sí es importante recordarla, porque recordemos de que el primer par craneal, que va a ser el olfatorio, va a pasar directo por el tálamo, ¿no? No va a tener una parte consciente, es decir, directamente pasa al tálamo, que habíamos dicho que era como la secretaria del cerebro, y entonces el hipotálamo confía tanto en esta área paroolfatoria, por eso es que nosotros tenemos cierta tendencia a relacionarnos mucho sentimentalmente, por ejemplo, con los olores, ¿no? A más de uno le ha pasado que está caminando y tal vez ha sentido un olor que le ha traído algún recuerdo de alguna persona, de algún momento, y no es de que tú te pongas a pensar en ese olor, sino simplemente se detona el pensamiento, los recuerdos, y eso es lo que está traduciendo lo que pasa, ¿no? De que en esta área paraolfatoria pasa directo al tálamo, lo que hace que las emociones que detonen de ahí sean prácticamente inconscientes, se den en cuestión de segundos, ¿no? No den chance para pensar o para hacerlas conscientes como las demás emociones que sí vamos a ir viendo. Luego vamos a tener la amígdala, que sabemos que está en la parte del uncus, en donde su importancia es porque va a guardar la memoria, pero sobre todo la memoria de las emociones, ¿no? Nosotros sabemos de que tenemos emociones básicas, ¿no? Las emociones que hemos heredado, desde que nacemos tenemos emociones básicas como van a ser la ira, el miedo, la tristeza, alegría, que con el tiempo nosotros podemos llegar a manejarlas mejor, pero nosotros ya nacemos con esas emociones, ¿no? Para que se detonen de alguna manera esas emociones. También tenemos el hipocampo, que es una parte importante porque aquí va a trabajar con un neurotransmisor que va a estar involucrado, que va a ser la acetilcolina, ¿no? Lo pongo acá abajo para que se note. Va a ser la acetilcolina. Entonces, la importancia del hipocampo es que su función va a estar en cuanto a la memoria de corto plazo, ¿no? Prácticamente la función de adaptación, ¿no? Todo lo que yo pueda aprender para corto plazo, el hipocampo es lo que lo va a guardar, ¿no? Va a ser el centro en el que el hipotálamo va a usar para adaptarse a un medio. Ahora, estas estructuras, hasta aquí estas estructuras es importante recordar que va a ser esa parte primitiva de nuestro cerebro, va a ser esa parte inconsciente. Ahora, estas estructuras también van a estar rodeadas por otras, que es importante también recordarlas. La circunvolución del cíngulo, por ejemplo, la circunvolución parahipocámpica que está aquí abajo, el uncus, la circunvolución subcallosa y la corteza órbitofrontal. Hasta aquí estas estructuras van a ser la parte consciente ya de nuestro cerebro, ¿ok? La parte más compleja. Por ejemplo, estas estructuras que estamos viendo aquí van a formar parte también de la corteza superior límbica, ¿no? Ahora, todas estas estructuras se van a conectar con el hipotálamo, que es lo que tenemos aquí en el centro, es decir, todas las estructuras se van a ir conectando con el hipotálamo mediante un circuito nervioso que sé que si lo hemos escuchado o lo recuerdan, que es el circuito nervioso de Papez, ¿no? Entonces, este circuito es lo que va a comunicar toda esta corteza superior límbica con el centro hipotalámico, que es nuestro centro primitivo. Un ejemplo para no olvidarnos, por ejemplo, cuando una persona bebe alcohol,
tenemos esa característica, por ejemplo, hemos tenido algún amigo de que cuando bebe alcohol se vuelve un poco agresivo, se pone a llorar o cosas así, entonces están detonando en realidad sus emociones básicas, y esto es porque cuando una persona toma mucho alcohol, prácticamente la corteza orbitofrontal, que es la que tenemos aquí, en donde está pues el control de nuestras emociones, la voluntad, simplemente la estamos inhibiendo. Entonces, si se inhibe esa parte, es donde aflora esas emociones que prácticamente se vuelven en un punto inconscientes, ¿no? Entonces, esa es la importancia para recordar esta parte de neuroanatomía. Y ahora, nosotros ya lo hemos visto aquí como un esquema, el esquema que está en el libro como tal, pero ahora vamos a verlo en esta imagen de aquí para recordar también cómo es su distribución y la importancia también que tiene, ¿no? Primero nosotros aquí tenemos esta área, que es la área que más vamos a tocar, que es el área de asociación límbica, que prácticamente va a estar formado por dos, ¿no? Por dos estructuras, que va a ser el uncus, que tenemos en la parte de acá, y la corteza orbitofrontal, que va a estar hacia la parte de adelante, ¿no? Ellos dos van a juntarse y van a formar el área de asociación límbica, ¿no? Donde van a estar todas nuestras emociones y eso. Entonces, hasta este punto, según la ciencia, pues en este punto nosotros aquí es donde en nuestra infancia nosotros podemos aprender el control de nuestras emociones, ¿ok? En esta área de asociación límbica. Ahora, también nosotros tenemos otras áreas que van a ser importantes. Por ejemplo, aquí tenemos el área de Wernicke, que va a ser el área parieto-occipito temporal, que es esta área de aquí, ¿no? ¿Y por qué va a ser importante? Porque según la ciencia, en los niños mayores de 6 años, ¿no? Es donde se comienza a formar o a desarrollar esta área que estamos viendo aquí, que también se le conoce como el área terciaria de Wernicke o el área de Wernicke, ¿ok? Entonces, a medida que el niño va creciendo hasta los 6 años, tiene la capacidad para desarrollar esta área, ¿no? ¿Y para qué va a ser importante? Porque aquí se va a comenzar a formar el lenguaje como tal. Entonces, una vez de que nosotros sabemos esto, también es importante recordar aquí, me había olvidado, el área de asociación prefrontal. Esta área de asociación prefrontal también es lo que nos ayuda, lo que les había comentado, en la asociación límbica, ¿no? Entonces, aquí en los niños menores, perdón, aquí es menor de 6 años y aquí vamos ahora a los mayores. En los niños menores de 6 años, prácticamente los niños sabemos que se van adaptando, ¿no? Todos cuando hemos sido niños nos hemos ido adaptando según nuestra figura materna que hemos tenido, que puede ser la madre, el padre, cualquier persona de autoridad, no solamente la madre, y se va formando esta área límbica, ¿no? ¿Para qué es importante? Porque como les comento, hasta esta edad, según estudios, hasta los 6 años el niño tiene la capacidad para desarrollar esas emociones, pero no solamente para desarrollarlas, sino también para tener la capacidad de manejarlas, ¿no? Si hasta esa edad no hay una correcta estimulación, esa persona sí va a crecer con ciertos problemas para poder manejar sus emociones, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Porque según por ejemplo, según Freud lo explica, es que se van a dar disregulaciones afectivas en la infancia, ¿no? Y cuando esta área va a estar afectada, por eso es importancia, se van a dar trastornos, por ejemplo, como la esquizofrenia, la manía, el Parkinson, incluso las demencias subcorticales que las vamos a ver más adelante, ¿no? Pero es importante saberlo porque si hay algún problema en esta área, se van a desencadenar las patologías que vamos a estudiar, ¿ok? Entonces, también, como les estaba mencionando, ya a partir de los 6 años es donde se desarrolla esta segunda área, que es el área de asociación parieto-occipito temporal o área de Wernicke, en donde prácticamente es lo que vamos a ir formando nuestro lenguaje,
¿no? Con toda la capacidad del intelecto. Nosotros no solamente vamos a tener un lenguaje hablado, sino también el lenguaje corporal. Entonces, hasta esta edad, vamos a tener la capacidad para desarrollar ya el lenguaje. Ahora, es importante aprender esta imagen porque nosotros tenemos áreas primarias y tenemos áreas secundarias, ¿verdad? A ver, sé que sí recordamos un poco de esto, en donde, por ejemplo, en las primarias tenemos el área auditiva primaria, el área visual primaria, el área motora primaria, el área somática primaria. ¿Ok? Entonces, ¿qué me quieren decir estas áreas primarias? Es que nosotros vamos a asociar todo lo que vamos a ver, a todo lo que vamos a oír, todo lo que vamos a sentir, lo vamos a asociar y mi cerebro va a tratar de dar una respuesta, ¿ok? Hasta ahí, es la importancia de las áreas primarias. Pero así como tenemos áreas primarias, vamos a tener áreas secundarias, la auditiva secundaria, la visual secundaria, la somática secundaria y también la suplementaria y premotora, ¿no? Si hemos dicho que las primarias lo que van a hacer, lo voy a poner acá, las primarias lo que buscan es dar una respuesta frente a estímulos que yo ya he aprendido o que siento. Las secundarias lo que van a permitir o lo que buscan es reconocer lo que hemos sentido, ¿no? Y prácticamente las secundarias van a traducir las sensaciones que yo voy a estar teniendo, ¿no? Por ejemplo, si yo de niño desarrollé la capacidad, no sé, ya en mi cerebro se han quedado guardados sonidos, olores o algo en sí que forme algún estímulo, las áreas secundarias lo que van a hacer es reconocer eso, esas sensaciones, digamos, vagas, o sensaciones eh, muy vagas, por así decirlo, y lo que van a hacer es darle un nombre, ¿no? Reconocerlas. Por ejemplo, reconocer tipos de telas o reconocer diferentes sensaciones. Eh, en eso se enfocan las áreas secundarias. Ahora, ¿para qué me sirve aprender esto? Porque estas áreas secundarias, la motora, que ya son las que se encargan de dar la respuesta, van a mandar las señales a esta área terciaria que va a ser la más importante, que es el área de Wernicke, ¿no? Entonces, todas ellas mandan esos estímulos para nosotros, como les comento, dar una interpretación con nuestro lenguaje, ¿no? Porque recordemos de que aquí ya se desarrollaba nuestro lenguaje. Entonces, todo lo que yo sienta, lo que yo oiga, lo que yo vea, ya lo puedo interpretar y lo puedo expresar con un lenguaje hablado o con un lenguaje corporal. Esa va a ser la importancia, ¿no? Ahora, ¿para qué estoy explicando esto? Porque cuando hay ciertas disregulaciones o cuando se comienzan a afectar estas áreas, es donde me van a dar la clínica. Y ahora sí, puede ser que sea un poco más práctico entender la parte de la clínica, ¿no? Y cuando les mencionaba de que me acuerdo de las demencias corticales o subcorticales, que la clínica va de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, es prácticamente por esto, ¿no? Porque digamos que en la parte de abajo está la parte de nuestro cerebro primitivo, en donde estábamos aquí del tálamo y las diversas estructuras que lo rodean, y la parte de la corteza o la parte de arriba, pues van a estar las partes más conscientes, ¿no? Las emociones más elaboradas, las acciones más elaboradas. Entonces, la clínica va a ir en ese orden, ¿no? Ya sea desde la corteza hacia abajo o al revés, ¿ok? Entonces es importante enfocar eso. ¿Sí se ve la otra diapositiva? ¿Sí o no se ve? Sí. Ok. ¿Sigue todavía en la 3 o sí se ve la parte de los criterios? No, sigue en la 3. No, a ver. Ya, ahora sí. A ver, un momento para ver si...
Entonces, cuando nosotros hablamos de demencia, también va a haber un criterio, ¿no? Van a haber criterios para poder enfocar el tema de demencia, porque recordemos de que también vamos a tener pseudodemencias, ¿no? Lo que les decía de que a una cierta edad se pierde la capacidad de poder aprender nuevas cosas, ¿no? Por eso es que a nuestros abuelitos es muy complicado en un primer momento explicarles a usar, por ejemplo, una red social o cosas nuevas, ¿no? Entonces, hay una demencia que se podría decir está presente en un cierto punto de la vida y pues debería de saber reconocerse para no hacer un diagnóstico erróneo de demencia como tal. Entonces, para esto vamos a tener criterios. El primer criterio, que va a ser un deterioro cognitivo, pero que va a tener la característica de que no va a ser adquirido, ¿no? Es decir, el paciente, como les decía anteriormente, va a tener una alteración de la memoria, pero que va a ser reciente, ¿no? No es que lo haya tenido desde el nacimiento o algo así. Entonces va a tener una alteración de la memoria y esto se va a sumar a alteraciones, por ejemplo, de la memoria y aprendizaje, alteraciones en el lenguaje, en la ejecución. Por eso es que comienza a aparecer apraxia, en la atención compleja para aprender algo nuevo, la percepción o en la cognición social, ¿no? Por eso es que hay un tipo de aislamiento en nuestros abuelitos a una cierta edad. No todos, pero algunos sí lo presentan. Segundo criterio va a ser la alteración de la independencia y también es un criterio bastante fuerte para decir que de verdad estamos frente a una demencia, ¿no? Porque hay abuelitos que, si bien es cierto, van teniendo una regresión en la capacidad de aprender, pero sin embargo pueden seguir haciendo sus cosas, pueden cocinarse, pueden limpiar su casa, no, tal vez no con la facilidad de antes, pero siguen haciéndolo. Entonces, si altera con la independencia del paciente, sí es un criterio positivo. El tercer criterio va a ser que no se presente delirio, ¿no? Esto quiere decir de que la conciencia tiene que estar preservada en el paciente. ¿Ok? El 4, que no presente algún desorden mental secundario. ¿Por qué? Porque el más frecuente es encontrar un desorden o un trastorno secundario como es la depresión. Esta depresión es importante reconocerla porque aquí es donde se dan la mayoría de diagnósticos erróneos, ¿no? Por ejemplo, en la parte de depresión, hay muchos abuelitos que comienzan a aislarse o que comienzan a tener algunos problemas en su sociabilidad, pero es prácticamente un episodio depresivo, ¿no? Tal vez tenemos abuelitos que viven solo, que tal vez su pareja ha fallecido ya, sus hijos se han mudado, entonces hay mucha tendencia de estos pacientes adultos mayores a desarrollar una depresión, ¿no? Entonces es importante porque a veces se le da el tratamiento para una demencia cuando simplemente tratándose la depresión como tal se puede sacar adelante a este paciente, ¿no? Sin necesidad de recurrir a los otros medicamentos o hacer un diagnóstico erróneo. Entonces, esto me sirve para poder clasificar las demencias, como ya les había mencionado, como corticales y subcorticales. Prácticamente nos vamos a centrar en las corticales, porque aquí vamos a encontrar la enfermedad de Alzheimer, que es el 90% de estas demencias corticales, ¿no? Y en segundo lugar, va a estar el alcoholismo, aunque es un poco raro, pero va a estar también entre ellas el alcoholismo, porque ya hemos visto de que el alcohol pues va a inhibir algunas partes de nuestro cerebro que hacen conscientes nuestras emociones y es lo que a la larga pues va a generar un tipo de demencia cortical. También vamos a ver enfermedades como la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, la enfermedad de Pick, meningitis, hipoxias o las secundarias que van a ser las neoplasias. En las subcorticales ahí encontramos las enfermedades, la enfermedad de Huntington, la enfermedad de Parkinson, la demencia que va a ser causada por el virus de VIH, la demencia vascular, la neoplásica o también la postraumática, ¿no? Entonces esta va a ser la clasificación y aquí sabemos de que la enfermedad de Alzheimer va a estar en la clasificación de demencias corticales. Ok, entonces aquí ya podemos pasar a la enfermedad de Alzheimer.
Ok. Nosotros cuando vamos a definir esta enfermedad, también hay una definición bastante clara, ¿no? En donde voy a tener una degeneración neuronal, pero que va a ser selectiva, ¿ok? Esto es importante, que en la enfermedad de Alzheimer, la degeneración neuronal que yo voy a tener va a ser selectiva, sobre todo en la parte del hipocampo y la circunvolución parihipocampal o en el hipocampo en sí. ¿Ok? Entonces, vamos a tener esta degeneración selectiva y tenemos de que la causa más va a ser la causa más frecuente de demencia en el anciano y se va a caracterizar por pérdida gradual, porque recordemos que va a ser algo crónico, no va a ser algo súbito. Se va perdiendo gradualmente la memoria episódica y va a tener una progresión lenta, ¿no? Se va dando a partir de los años. Ahora, ¿qué va a pasar en la enfermedad del Alzheimer? En esta enfermedad, principalmente, si nosotros queremos ver mediante estudios de imagen, lo vamos a poder ver así, ¿no? Que se va a caracterizar porque va a haber una atrofia cortical, aquí lo vemos, va a haber una atrofia cortical, sobre todo en la parte temporal, y vamos a encontrar los ventrículos aumentados de tamaño. Entonces, esos van a ser dos características que vamos a ver en las imágenes. Ahora, ¿cuál va a ser la fisiopatología de la enfermedad como tal? Nosotros, habíamos visto en la imagen anterior que el hipocampo pues trabajaba con un neurotransmisor, ¿no? Que era la acetilcolina. Entonces, el neurotransmisor involucrado, el que nos va a estar faltando o fallando, va a ser la acetilcolina y es importante recordarlo. Ahora, ¿cuál va a ser aquí la fisiopatología? Que van a haber placas neuríticas que van a estar conformadas por proteína beta amiloide que comienza a acumularse y a formar estas placas. También voy a tener ovillos neurofibrilares que vamos a tener aquí en la figurita, que van a estar conformados por una proteína tau hiperfosforilada, ¿no? Y la acumulación de la proteína beta también en los vasos sanguíneos que van formando pues esa atrofia cortical. Ahora, ¿cómo se resume esto? De que como se va acumulando proteína en el soma, que va a ser esta proteína tau hiperfosforilada, ¿no? Que es lo que podemos ver aquí en el soma o en el cuerpo de la neurona. Esta proteína que va a formar los ovillos neurofibrilares, que estamos viendo en la imagen, en esta enfermedad puede haber una disregulación y una inflamación crónica, ¿no? Cuando hay algo que está fallando, se va a generar poco a poco una inflamación que en sí busca evitar el daño de por sí, pero como no puede enlentecer o parar esta progresión, pues simplemente a la larga va formando una inflamación, ¿no? Entonces vamos a tener una inflamación crónica que va destruyendo la sinapsis, ¿no? Va destruyendo la sinapsis y esto es por eso es que nosotros vemos un cerebro atrofiado, ¿no? Porque las sinapsis no van a conservar su integridad. También tenemos que la proteína beta amiloide, que estábamos viéndola acá, esta proteína lo que va a pasar es que va a tener un mal plegamiento, se va a ensamblar mal y se va a comenzar a acumular, por ejemplo aquí la tenemos, se va a comenzar a acumular en las uniones dendríticas y los macrófagos del sistema nervioso, que en este caso es la microglía, van a esto y van a generar nuevamente inflamación, ¿no? Para buscar eliminarlo. Entonces comienza, en pocas palabras, a inflamarse las dendritas y la sinapsis, lo que pues al final me traduce en una atrofia, en la atrofia que ya habíamos visto en la imagen, ¿no? En la atrofia cortical y el aumento del tamaño de los ventrículos generado por esta inflamación, ¿ok? Recordemos de que nuestro cerebro, pues, como tal, también es un músculo y necesita estar en constante entrenamiento, ¿no? Y esto también sumado a esta fisiopatología y sumado a que tal vez en una cierta edad nosotros dejamos de aprender cosas nuevas, nuestro cerebro también se comienza a atrofiar, ¿no? Por eso también vamos a ver de que así como hay factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad, también van a haber factores protectores, ¿no? Entre uno de ellos hay estudios que mencionan a los AINES, ¿no? A estos fármacos como un factor protector, pero principalmente va a ser la educación, ¿no?
Si una persona pasa los 65 años, 70 años y sigue aprendiendo cosas nuevas o se mantiene activo, leyendo, estudiando, resolviendo crucigramas, algo que permita que el cerebro se siga manteniendo por lo menos una cognición buena, entonces van a ayudar a protegernos, ¿no?, de no desarrollar esta enfermedad, ¿no? La educación o incluso evitar el aislamiento social, ¿no? A veces vemos abuelitos de que están en la puerta de sus casas conversando con sus vecinos y la verdad que eso es algo muy bueno porque también nos está ayudando a que el cerebro pues se siga teniendo una buena educación o un buen entrenamiento, ¿no? Y evitar, como les digo, la atrofia como tal. Entonces, entre los factores de riesgo que también vamos a tener aquí, va a estar primero, así como la mayor parte de esta enfermedad se va a dar de una manera pues espontánea, también vamos a tener una herencia familiar. También se le puede relacionar como una herencia familiar en donde va a estar relacionado con un alelo que va a ser el alelo E4 de la apoproteína, ¿no? Que esto va a estar en el cromosoma 19. ¿Ok? Entonces, se comienza o ha habido algún tipo de alteración en este alelo, en esta parte de la ApoE4, y se dice que los que tienen esta alteración a este nivel, pues va a ser más proclive a desarrollar la enfermedad, ¿no? La herencia, recordemos de que va a ser mayor en familiares de primer grado, como padres, como padres, hermanos, etcétera. Y también se ha descubierto que hay mutaciones de genes que codifican también para dos de ellos, que van a ser la presenilina 1 o 2. Esta es la parte de la genética, ¿no? Que son datos que también preguntan. Ok, ahora vamos a poder ver los criterios diagnósticos. Para poder ver los criterios diagnósticos, ok, nosotros primero vamos a diferenciarlos. Okay, ya. Vamos a tratar de ver los diagnósticos diferenciales, porque recordemos de que hay demencias de que se van a parecer un poco en cuanto a la clínica, ¿no? Entonces lo vamos a ver rápidamente. Como diagnósticos diferenciales, nosotros tenemos principalmente dos: la demencia frontotemporal y también la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, ¿no? Que va a ser la de aquí, o también llamada la enfermedad por priones. ¿Ok? Entonces, estas prácticamente nosotros debemos saber diferenciarlas porque tienen la clínica muy parecida a lo que es la enfermedad de Alzheimer, ¿no? También se deben descartar neoplasias primarias y secundarias, demencias vasculares y también la hidrocefalia a presión normal, ¿no? Que también va a ser importante definirla. Ahora, esto lo vamos a ver más adelante de manera más específica, pero entre una de ellas también está diferenciar la demencia por cuerpos de Lewy. Ok, les pongo esta imagen de aquí abajo porque nosotros recordamos a este artista, que es Robin Williams. Se habló mucho de la causa de su muerte. Bueno, sabemos de que fue un suicidio en realidad, pero él tenía una patología, ¿no? Que lo que generaba era la clínica parecida al Alzheimer, pero este tenía la característica de que la progresión no era lenta, sino la progresión era muy rápida. La enfermedad por cuerpos de Lewy, que era en realidad la patología por la que él sufría o por la que fue diagnosticado, se dice que lleva a la muerte en alrededor de un año, ¿no? Entonces, va a ser una demencia muy, muy rápida, muy súbita, ¿no? Se dice de que esta demencia va a iniciar en el sistema nervioso entérico, no tanto en la parte cerebral, sino que hay estudios que dicen que inicia a nivel entérico y va subiendo pues o va afectando a la sustancia negra, el sistema límbico y al último la corteza, ¿no? Por eso, entonces aquí va empezando de abajo hacia arriba. Entonces, por eso es que nosotros en esta enfermedad primero vamos a tener la clínica de parkinsonismo, ¿no?
lo que me va a generar a la larga la demencia. Pero en la clínica del parkinsonismo nosotros recordemos de que tenemos pues esos movimientos involuntarios cuando hay movimiento, ¿no? Entonces es importante también saber diagnosticarlo. También otra manera de diferenciarlo es que mayormente ataca a pacientes jóvenes, ¿no? Menos de 60 años. Y las características más importantes para diferenciarlo es que en esta enfermedad, como va a haber afectación en la parte motora, va a presentar caídas a repetición y la cognición va a ser fluctuante. ¿Qué quiere decir? De que en el Alzheimer la cognición se perdía, pero ya no había un retorno, ¿no? Conforme se iba perdiendo, el paciente iba perdiendo esas capacidades, pero ya no las recuperaba. En cambio, en la enfermedad por corpus de Lewy, la cognición es fluctuante, es decir, va a haber momentos de regresión, va a haber momentos de lucidez y luego retornas nuevamente, ¿no? a la parte de no recordar o no recordar cosas ya aprendidas. También va a presentar alucinaciones visuales y delirios, cosas que no lo presenta mucho la enfermedad de Alzheimer, y también pues está asociado a la depresión o ansiedad. ¿Ok? La fisiopatología de esta enfermedad, como su mismo nombre lo dice, va a haber presencia de cuerpos de Lewy, que estamos viendo aquí en la imagen, en el tronco encefálico, sustancia negra, amígdala y giro del cíngulo, ¿no? Lo que va a ir hacia la neocorteza, ¿no? Entonces, prácticamente ese va a ser su fisiopatología y lo que va a dar la clínica. Ok. Otra demencia también que era importante recordar era la enfermedad por priones o la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, ¿no? Que, a ver, ya. Como aquí vemos, va a ser una enfermedad por priones, la proteína priónica se va a ir acumulando, como vemos aquí en la imagen de patología, y entonces esta acumulación va a generar, pues, que se genere también inflamación y me va a generar la clínica, ¿no? Aquí es importante también recordar de que la enfermedad priónica va a ser un trastorno neurodegenerativo raro en realidad, pero que va a tener es un trastorno de progresión rápida, igual, ¿no? Hay que recordar de que estas dos que vamos viendo tienen una progresión rápida, ¿ok? Y va a estar acompañada pues de demencia, de signos corticales focales, también vamos a tener rigidez y mioclono, ¿no? Que van a ser movimientos involuntarios. ¿Ok? También por eso es que a veces se confunde con el Parkinson, ¿no? Por eso es importante reconocerlo. Pero también su progresión va a ser muy rápida. La clínica, pues como ya habíamos visto, va a ser prácticamente lo que lo va a distinguir del resto, la rigidez y el mioclono que va a presentar, ¿no? Y también va a causar la muerte en menos de un año. La parte de la fisiopatología de esta enfermedad va a ser la acumulación de proteína priónica, que es patológica en todo el cerebro, lo que genera una inflamación, y se presentan las lesiones vaculares, ¿no? Como podemos ver aquí, estas vacuolas que se van a formar, también que se conocen como lesión espongiforme, ¿no? Que también es pregunta de examen o lo ha preguntado bastante sobre esta enfermedad. Pero como es rara, solamente son puntuales los datos que nos dan. Ok, entonces, una vez de que deberíamos aprender a diferenciar entre las otras demencias corticales que habíamos visto, ¿cuáles van a ser las manifestaciones clínicas de la enfermedad de Alzheimer? ¿No? Porque también vamos a tener criterios. Primero, como hemos visto, la demencia que se va dando gradual y progresiva y que va a ser primaria, no va a tener una causa secundaria, ¿no? Como habíamos visto. Y entre los criterios que tenemos en esta enfermedad, primero es el deterioro puntual de la memoria, ¿no? Por ejemplo, el paciente dice, siempre me olvido dónde dejé el celular, dónde dejé las llaves, dónde dejé tal cosa, ¿no? Entonces se va dando primero, en esta primera etapa, en la etapa inicial de la enfermedad, un deterioro puntual de la memoria, ¿no? Luego se da la alteración de la memoria reciente, ¿ok? Esta es la memoria anterógrada. Son las cosas que nosotros podemos estar aprendiendo a corto plazo, ¿no? Es la memoria anterógrada.
Entonces, esto se va a dar porque se está dando ya el daño severo del hipocampo, ¿no? Entonces, recordemos, ya habíamos visto que el hipocampo era sobre justo la memoria reciente. Entonces, cuando comienza a afectarlo, el paciente ya tiene una alteración de la memoria reciente, ¿no? Por eso es difícil en este punto que el paciente pueda aprender algo, ¿no? O lo aprende, pero lo olvida rápidamente. Entonces, va a haber esta alteración. El tercer criterio va a ser la dificultad para aprender nuevas cosas, como ya lo habíamos mencionado. Va a decaer la capacidad para seguir aprendiendo. ¿Ok? Entonces, aquí también hay un dato clínico, que es que los pacientes con sordera, ¿ok? Los pacientes con sordera van a tener también mayor riesgo, ¿ok? Van a tener un mayor riesgo justo por el punto que ya hemos visto anteriormente, de que los pacientes pues necesitan estar activos, ¿no? Como escuchar, hablar con la gente, para poder evitar este tipo de atrofia del cerebro. Entonces los pacientes con sorderas, como pierden esa capacidad, van a tener mayor riesgo de generar esta alteración, ¿no? El cuarto criterio va a ser aquí se comienza a alterar la memoria final o la memoria remota. Esto ya es la memoria retrógrada. Aquí es donde ya se afecta, ya es un punto de la enfermedad, es un punto medio, por así decirlo, en donde ya el paciente ya no es solamente que olvide las cosas que aprendió hace algunos segundos o lo que está haciendo en el momento, sino que ya comienza a olvidar las cosas de su memoria retrógrada, ¿no? Por ejemplo, comienza a olvidar las caras de sus familiares, comienza a olvidar los nombres, ¿no? Entonces se va perdiendo, ya no recuerda cómo se llaman sus hijos. Pero aquí también hay un dato bastante curioso que nos dice de que esta parte de la memoria remota o final está bastante asociada con la afectividad, ¿no? Por eso dicen que hasta en los pacientes en donde el Alzheimer ya está muy avanzado, lo último que se va a perder, ¿ok? Lo último que se va a perder es la memoria musical, ¿ok? Porque hay pacientes que ya tienen una enfermedad muy avanzada en donde ya no te recuerdan prácticamente nada, pero tú les pones una canción que ellos lo han asociado con muchas emociones en su juventud, y la cantan, la comienzan a cantar, la comienzan a recordar, porque se dice de que la memoria musical es la última que se pierde. El quinto criterio va a ser la alteración de la cognición, ¿no? En donde prácticamente se va a medir mediante un test llamado Mini-Mental Test, ¿no? En esta alteración de la cognición prácticamente pues vamos a tener las apraxias, las agnosias, las afasias, ¿no? En donde ya la capacidad también de la cognición, como ya se afectó, el paciente pues tiene problemas en el lenguaje, en los movimientos, en la capacidad, ¿no?, de recordar cosas. Entonces, el sexto criterio va a ser la presencia de trastornos mentales, ¿no? Por ejemplo, comienza a aparecer aquí, como habíamos visto, la depresión, la paranoia, ¿no? Aquí los pacientes comienzan a darse cuenta tal vez del problema que están presentando y ya comienzan a aislarse, ¿no? Lo que genera que generen estos trastornos mentales como depresión, comienza a haber paranoia, por ejemplo, de ideas de robo, o en donde ya piensan que son otra persona. Entonces se tiende a dar también estos trastornos mentales. Aquí prácticamente, para mencionarles, porque se va a estar afectando pues el área de asociación límbica que habíamos estado repasando. Entonces, como se va afectando esta área, es que los pacientes van a generar esta clínica, ¿no? Que son trastornos mentales. El siguiente criterio son signos extrapiramidales, en donde ya, por ejemplo, tenemos, porque está afectando prácticamente la parte de los ganglios basales, ¿no? Entonces, aquí ya van a haber movimientos involuntarios, etc. Y el último, en la parte ya final de la enfermedad, en la parte
ya muy avanzada, se dice que los pacientes prácticamente mueren por infección, ¿no? Porque nosotros cuando tenemos un paciente con enfermedad de Alzheimer, también lo podemos considerar como un paciente inmunosuprimido, ¿no? Entonces su capacidad para combatir las infecciones va a estar muy deteriorada. Entonces también se asocia, por ejemplo, a que en este punto ya los pacientes se encuentran tal vez postrados, ya no se alimentan bien y comienzan a usar, ¿no?, métodos como una sonda nasogástrica, que también nos llevan a tener una mayor riesgo de aspiración y infecciones como tal, ¿no?, por su sistema inmunocomprometido. Entonces, como hemos podido ver, la clínica básicamente se centra en ver, en recordar la parte básica de neuro y ver que esta enfermedad pues va afectando desde la parte más primitiva, es decir, desde la parte baja hacia la corteza, ¿no? Por eso es que primero se van dando los síntomas emocionales, ¿no? Y luego ya va a haber un deterioro mucho más puntual. Ok. Entonces, en cuanto al tratamiento de esta enfermedad, vamos a tener primero en las etapas iniciales, en donde el paciente pues aún se puede defender en cuanto a la vida diaria, ¿no? Nosotros podemos tener métodos o técnicas, principalmente antes de llegar a la parte farmacológica. Primero, los auxiliares para la memoria, que es, por ejemplo, se usan técnicas como mantener al paciente, por ejemplo, con notitas, ¿no? Para que no olvide, no sé, alguna parte importante que nosotros queremos recordarle, o para que se vaya guiando, ¿no? Es tratar de ayudar al paciente en el proceso. También tener un énfasis en las actividades placenteras. Por ejemplo, aquí nosotros debemos incitar a nuestros pacientes o a nuestros abuelitos a seguir aprendiendo, ¿no? A seguir teniendo actividades complejas, por ejemplo, formar un rompecabezas simple o de intermedia complejidad, para seguir estimulándolo, ¿no? Y sobre todo para ir retrasando un poco el progreso de la enfermedad, porque de por sí el Alzheimer es una enfermedad que no va a tener cura, de que va a seguir en el tiempo, pero lo que sí podemos hacer es tratar de que la velocidad con la que se vaya desarrollando esta enfermedad pues baje, ¿no? Y darle al paciente más años con una calidad de vida mejor. También brindar un entorno seguro y limitar los riesgos. Por ejemplo, aquí se ve el evitar las caídas, ¿no? Evitar que los pacientes estén en lugares de riesgo y para evitar accidentes. Y aquí el cuarto, que es el apoyo al cuidador y también los periodos de descanso. Ay, perdón. Entonces es importante también tener en cuenta al cuidador, porque hay estudios en donde las personas, ya sean familiares o personas ya entrenadas para cuidar a estos pacientes, llega un punto en que ya es muy agotador. Entonces, nosotros hay mucha tendencia también, sobre todo para los que son parte de su familia y se centran en cuidarlo, en donde va a haber una prevalencia pues de depresión en las personas que los cuidan, ¿no? Porque tiende a ser muy agotador. Entonces también es importante un apoyo y un seguimiento clínico a la persona que lo cuida y que también tenga periodos de descanso, ¿no? Para también evitar este tipo de complicaciones. Ya. Ahora, en el tratamiento farmacológico, que es ya en los casos moderados o severos, prácticamente lo he tratado de dividir en dos partes, ¿no? Para poder entenderlo mejor. Nosotros, como habíamos visto, la principal afectación es que me está afectando un neurotransmisor que era la acetilcolina, ¿no? Que estaba o que se generaba, o que se forma en el núcleo basal de Maynard, y este pues se va a encargar de transmitirlo a todo el cerebro, en especial a la estructura que habíamos visto antes, que era el hipocampo, ¿no? Entonces, la acetilcolina va a ser importante, ¿no? Para que también estas sinapsis se den y no
no perderlas en el tiempo, ¿no? Las cosas de que la capacidad de poder aprender. Entonces, basándonos en este neurotransmisor, como va a estar bajo, lo que yo voy a buscar con el tratamiento farmacológico es aumentar por mis reservas de acetilcolina, ¿no? Prácticamente en eso se basa el tratamiento. Y para ello yo voy a utilizar dos tipos de terapia farmacológica. Primero, a los inhibidores de la acetilcolinesterasa, que es una enzima que se trata de degradar la acetilcolina. Entonces yo al inhibir esto voy a aumentar, ¿no? Voy a aumentar la acetilcolina, que es lo que yo voy a estar buscando. Entonces, en este grupo yo voy a tener principalmente a tres fármacos, ¿no? Que van a ser, va a ser el donepezilo, la rivastigmina y la galantamina, ¿no? Que su función va a ser aumentar en la unión claro, en la unión sináptica, este neurotransmisor que se está perdiendo a causa de esta enfermedad, ¿no? Entonces, principalmente van a estar estos tres que van a tener la característica de que van a pasar la barrera hematoencefálica, ¿no? Justo estos tres lo pasa y van a ser básicamente para pacientes con una enfermedad pues de leve a moderada, ¿no? Tienen mayor eficacia en los pacientes que ya tienen esa enfermedad hasta un punto moderado. Ya cuando nosotros tenemos un paciente con una enfermedad ya muy severa, es donde entra un segundo fármaco que va a ser el coadyuvante, ¿no? Por ejemplo, tenemos que es a la memantina aquí, que su mecanismo de acción va a ser el bloqueo de los receptores NMDA. Entonces, que también va a servir para la terapia contra el Alzheimer, pero sobre todo en los casos severos, ¿no? En estos casos severos, la memantina se va a añadir para principalmente bloquear los, los transmisores de glutamato. ¿Ok? Ese va a ser su mecanismo de acción de este fármaco. Y también esto añadido a la terapia farmacológica primera, que eran los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Si esto se añade, entonces me va a servir para también nosotros tratar a estos pacientes con esa enfermedad ya severa, ¿no? Entonces, añadido estos inhibidores, lo que va a permitir es bajar la evolución de la enfermedad, ¿no? Cuando es severa. Pero como les vuelvo a repetir, pues no va a haber una regresión completa o una cura completa, sino lo que va a permitir es que darle al paciente una mejor calidad de vida y poder espaciar mucho más el deterioro de sus funciones neurocognitivas, ¿no? Prácticamente en esto, a grosso modo, es el tratamiento farmacológico de la enfermedad de Alzheimer, ¿ok? Y por último, lo que hemos visto, recordar que si no cuidamos a los cuidadores, no tendremos un enfermo, sino dos, ¿no? Entonces también es muy importante darle el cuidado respectivo a las personas que cuidan a estos pacientes. Y también, pues, darle un seguimiento continuo para que no vaya a generar algún tipo de trastorno también agregado como depresión, que es uno de los más importantes o más frecuentes en las familias, ¿no? En las familias que tienen un paciente con Alzheimer. Entonces, eso sería básicamente en cuanto al enfoque clínico de la enfermedad de Alzheimer. Ok. Entonces, si hubiera alguna pregunta o algo, si lo sé, con gusto lo voy a poder responder. Muchas gracias a todos por su atención y espero que haya sido bastante claro, sobre todo para enfocar esta enfermedad. Gracias. Sí, muy bien, Geraldine. Ha estado muy interesante la ponencia a lo largo de toda la diapositiva que nos ha venido presentando. Cómo se desarrolla este tema, ¿no? Dándole un enfoque clínico, desde abarcando estructuras principales del cerebro, como bien lo explicaste en neuroanatomía, hasta darle un enfoque clínico en todo esto. Como tú misma lo dijiste, a todos nuestros participantes, si tienen alguna duda o algo no les ha quedado claro, por favor activen su micro o escriban por el chat, ya que aquí nuestra ponente le dará la respuesta a su interrogante.
Así que cualquiera de ustedes, por favor, si tuviese alguna duda. Buenas noches, doctora. Tuviera una pregunta Sí, claro, adelante. Buenas noches. respecto a la edad de que un paciente ya pudiera agarrar Alzheimer. ¿Será posible que a partir de los 50 años ya, obviamente sabemos que muchas personas o pacientes ya empiezan a tener falla de memoria, ¿no? Como dijo. Muy bien, entonces, si algún otro participante tuviese alguna duda, ¿sí? Sí, hay otra pregunta en el chat de Mariana Río Londoño. Ya. Muy bien, me parece que todas las preguntas han sido resueltas. Bueno, si alguien más tuviese alguna duda, vuelvo a repetir, active su micro o escríbalo por el chat como los demás participantes lo han venido realizando. Si no, ya para pasar a la última parte de la sesión, bueno, reunión del día de hoy, la cual, como muchos de ustedes venían preguntando en los grupos de WhatsApp, acerca de la asistencia y de las trivias, o sea, del cuestionario de preguntas, las cuales ustedes van a resolver, ¿no? El cual principalmente en unos minutos voy a proceder a enviar un link, el cual consiste en donde ustedes principalmente van a encontrar 10 preguntas acerca del tema explicado por nuestra ponente, ¿sí? Y solo aquellas personas que logren un porcentaje mayor o igual al 80%, para la redundancia, solo serán acreedores del certificado, ¿sí? Así que en un momento estoy enviando el link para que ustedes resuelvan las preguntas. Bueno, agradecerle a nuestra ponente por la sesión y la reunión, ¿no? La explicación que nos ha dado. Esperamos volverla a tener con nosotros en unas próximas reuniones. Y ahora estaré enviando lo que correspondería al link del quiz.